Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Tuvieron clase hoy presencial? ¿Sí? Bien. Vayan poniendo sus nombres ahí en el chat. Hola, profe. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Hola, profe. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, todo bien. Retomando el ritmo otra vez. Segundo cuatrimestre. Falta poco. El año terrible, ¿no? ¿Cómo pasó? Rapidísimo. Ya estamos a casi mitad de agosto. ¿Ustedes cómo empezaron esta segunda parte? Medio estresante. Ya estresante. Empezaron esta semana, están empezando, ¿no? En IFES es esta semana. Bien. Bueno, sí, cuesta volverse a acostumbrar. Poca gente, ¿qué pasa con...? Vieron que ya está la plataforma, tenemos aula, no sé si pudieron entrar, pero ya está el aula, así que yo ahí subí la dirección de Zoom, el enlace de Zoom para hoy. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien usted? Disculpe la Bien. demora, recién me acomodo. No hay problema. ¿Vos también tenés clase presencial antes de esta clase? Sí, profe, recién llego a San Martín y en mi casa no tenía internet, así que me tuve que venir para lo de mi madre. Todas las apuradas. Sí, sí, es un tema de internet. En Junín hay problemas, ¿no? Con internet, igual que acá. Sí, sí. Está Sí, bien. yo en mi casa no pude conectar internet porque no hay señal directamente, no puedo conectar internet. Claro, claro. ¿Y llegas bien con la clase de presencial a virtual? ¿Llegas Sí, bien sí, en horario? Bien. sí, sí. Bueno, un par de minutitos nomás retrasado, pero Está bien. bien, está bien, está bien. Bueno, poca gente, 8 somos.
En total en el aula tengo más gente. Les decía que ya está, vieron que siempre tarda la plataforma, pero esta vez ya está todo cargado, ¿sí? Ya está en la plataforma. Yo no sé si a ustedes les llega una notificación o no. No lo sé, ¿no? Ah, pensé que sí. Bueno, nada, ya lo saben. Sujetos 2, que es esta materia, donde vamos a retomar algo que no terminamos de ver en sujetos 1, que es adolescencia, ¿sí? Vamos a ver toda la primera parte de adolescencia, adultez y vejez, son esos temas, ¿sí? ¿Se acuerdan los que terminaron de cursar sujetos 1, este primer cuatrimestre? Habíamos visto el texto de Casulio, Gabriela Casulio, ¿se acuerdan? Ser adolescente en el siglo XXI. Lo habíamos visto, pero lo vamos a ver de vuelta, ¿sí? Vamos a retomarlo otra vez, ¿sí? Porque quedó ahí medio colgado. Lo vamos a retomar, que va a ser el primer texto que vamos a ver, ¿sí? Vamos a charlar sobre ese texto para la próxima clase, ¿sí? Yo voy a subir, ahora estoy viendo que en el aula no subí nada de nada de nada, voy a subir el programa que ahora les voy a contar los autores y los temas que vamos a ver. En la clase de hoy va a ser una primera clase introductoria breve, porque les voy a contar algo del programa, los autores que vamos a ver, los temas más importantes, ¿sí? Y bueno, cómo seguimos la próxima clase, ¿sí? Bien, ustedes pueden preguntar igual, ¿eh? Cualquier cosa que necesiten preguntar, pueden preguntar. Pongan su nombre ahí, Darío, no pusiste vos tu nombre, así me queda grabado la asistencia ahí en el chat, así no nos olvidamos. Entonces, esta materia se llama Sujetos 2, ¿sí? En realidad el nombre de la materia es Sujetos del Aprendizaje 2, y aborda solo adultez y vejez, pero yo le sumo adolescencia, porque con Sujetos 1 nunca llegamos a ver todo infancia y toda adolescencia, no llegamos, siempre nos ocupa todo lo que es infancia. Entonces, en Sujetos 2 yo tomo todo lo que es adolescencia y después adultez y vejez, ¿sí? Porque alcanza el tiempo para ver, porque lo más importante, digo, de las dos materias, los dos grandes temas son infancia y adolescencia, son los temas más importantes, ¿sí? En general, digamos, y son los que más tiempo ocupan y más lecturas nos van a llevar, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver en este programa, que tiene 3 unidades, ¿sí? 3 unidades tiene. El programa tiene una fundamentación, ¿no? Todos los programas tienen una fundamentación. Yo doy cuenta en esa fundamentación que la formación docente es imprescindible abordar el tema de las adolescencias y las juventudes. Vamos a seguir con este tema, con esta mirada plural, ¿sí? ¿Se acuerdan? En la primera parte hablamos de las infancias, ¿sí? En plural. Bueno, ahora vamos a seguir con esta idea de hablar vamos a hablar de las adolescencias, las juventudes, ¿sí? También en plural. Seguimos con esta misma idea, ¿sí? Que cruza las dos materias, ¿sí? Que ya lo habíamos dicho en la primera parte. ¿Por qué hablamos en plural? Bueno, porque no hay una sola manera, así como no hay una sola manera de ser niño o niña, ¿no? No hay una sola manera de transitar la infancia, bueno, no hay una sola manera de ser adolescente, no hay una sola manera de ser joven, ¿sí? Adulto mayor, no hay una sola manera, ¿sí? Por eso al Día del Niño se le dice Día de la Infancia ahora. Ahora, exactamente, ahora, sí, buenísimo esto que traes, exactamente, se habla del Día de las Infancias, ¿sí? Porque hasta hace mucho decía el Día del Niño, y ahí nadie se sentía fuera de ese niño, ni siquiera las niñas, ¿no? Pero bueno, los últimos años han avanzado en normativa, ¿no? Garantizando derechos para las personas trans, por ejemplo, ¿sí? Las infancias trans, ¿sí? Entonces, esas infancias trans, ¿sí? no estarían incluidas en ese niño, ¿no? Entonces, hablar de infancias, bueno, incluye a todas, ¿sí? A todas las maneras de ser niño y Profe, niña. también Sí. Sí, se le decime. decía niñez. Niñeces, sí, exactamente. Niñez o niñeces también se habla,
¿sí? Para hablar de las niñeces, las crianzas, ¿sí? En lugar de decir niños, ahora niñeces, crianzas, infancias, ¿sí? Son otras maneras de nombrar, que lo que se piensa, digamos, con estas maneras es que nadie quede afuera de ese nombrar, ¿sí? Que nadie se sienta que no es nombrado en eso. Si yo digo niño, Día del Niño, ya en un principio las niñas quedan afuera, digamos, ¿no? Bueno, hay todo un cambio de mirada, ¿sí? Hacia la inclusión de todas las personas, ¿sí? De todas las personas, más allá del género. Bien, entonces, seguimos con esta idea, ¿sí? De las adolescencias y las juventudes en plural, ¿sí? También como las distintas maneras o formas de llegar a ser adulto, ¿sí? Y también ir acercándonos a la idea de vejez, también, y todo lo que eso implica, ¿sí? Y hay una idea fuerte también en esta materia, y esperen que hay alguien que está entrando, que es que cada sujeto, ¿sí? Porque acá el tema es el sujeto, ¿sí? El sujeto, la sujeta, cada uno de estos sujetos es una multiplicidad infinita, ¿sí? No hay esto de la sola manera de llegar, no, multiplicidad, ¿sí? Infinita, ¿sí? Cuya subjetivación, es decir, cuya construcción de ese sujeto va a depender de ciertas circunstancias, ¿sí? ¿Por qué? Hablamos de que se es sujeto, sujeta en situación y de la situación, ¿sí? Digamos, esto tiene que ver con una idea de contextualización, de época, ¿sí? Que ya algo hablamos cuando vimos infancias. No existía la misma manera de nombrar las infancias o de caracterizar a las infancias en la Edad Media que en pleno siglo XXI. Bueno, con las adolescencias y las juventudes va a pasar lo mismo, ¿sí? Y los adultos mayores, ¿sí? También va a pasar lo mismo. Esta idea sigue estando, ¿sí? No se olviden de esto, de esta idea, de este hilo conductor va a seguir estando, ¿sí? Se es sujeto en situación y de la situación, ¿sí? Esta es una idea fuerte de esta materia, ¿está? Bien, entonces decíamos que hay 3 unidades, ¿sí? Hay 3 unidades. La primera unidad va a ser la más extensa, ¿sí? Es la que nos va a llevar un tiempo, ¿sí? Porque va a abordar las adolescencias y las juventudes desde la perspectiva del psicoanálisis, que es la que siempre a mí me interesa, ¿sí? Traer, ¿sí? No una perspectiva evolutiva en cuanto a desarrollo de etapas y demás, no, sino desde la perspectiva del psicoanálisis, ¿sí? Que nos va a hablar de duelos en la adolescencia, ¿sí? Que nos va a hablar de trabajos, ¿sí? En la adolescencia. Todo eso son conceptos que nos traen psicoanalistas, ¿sí? Psicoanalistas. Bien. Otra cosa que Profe, vamos... Sí, dale. yo me leí algo de psicoanálisis, ¿Sí? pero esto lo da más de una perspectiva, por ejemplo, de que cuando vos sos niño, Sí. hay algunos padres que te enseñan lo que es la muerte y eso, y Ujú. hay otros casos que se aprende en la juventud. Ajá. Entonces eso también es un cambio muy dramático en los adolescentes, que Ujú. por ahí va a tocar pasar en clases. Sí. Bueno, el tema de la muerte. En la infancia también está presente la muerte. En los juegos de los niños, ¿sabes? Juegan, ¿no? Que alguien se muere, que alguien mata a otro, y no. Está desdramatizada la situación, ¿no? Los niños juegan, ¿no? Y a través del Pero juego. Sí. claro, lo que decían más que nada era, porque por ejemplo, también en mi casa lo que pasaba era que cuando fallecía un familiar, cuando éramos chicas, directamente ellos decían, salimos un rato, nos dejaban acá o nos dejaban a cuidado y vos veías que ellos estaban destrozados, pero no No sabíamos por qué. decían nada. Después en la adolescencia, Sí. recién aprendimos lo que era, Mm, ujú. Bueno, pero son crianzas esas, así. claro, eso sabes que tiene que ver con lo que cree cada familia, ¿no? Digo, porque a veces pasa que algún niño o niña va y pregunta, ¿no? Sobre la muerte. Pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa, no? Porque es una de las preguntas no sé, todos y todas a lo largo de nuestra historia preguntamos alguna vez por la muerte, ¿sí?
porque es un misterio, ¿no? Nadie sabe, nadie sabe qué hay, ¿no? Después de la muerte. Y hay creencias, que hay explicaciones, ¿no? Las personas que tienen una religión, bueno, tienen cierta explicación de lo que pasa y de que las personas tenemos un alma y que el alma va a cierto lugar, ¿no? Cada familia elige qué creer, y esas creencias se transmiten a los hijos, a las hijas, ¿no? Pero sí es un tema difícil a veces de abordar, ¿sí? Es un tema difícil de abordar. Y cada familia elige y explica, ¿no? Y eso que explica tiene que ver con lo que cree, ¿no? Algunos dicen, no, bueno, van al cielo, se van al cielo, ¿no? Cuando pasa que algún familiar cercano muere, y la explicación es, bueno, se fue al cielo, ¿no? Otras personas dirán, bueno, está en otra dimensión, o cambió de plano, bueno, nada. Hay distintas situaciones, y seguramente ustedes deben tener distintas explicaciones o distintas creencias, ¿no? Acerca de la muerte. El tema es cuando llegan a la escuela. Cuando se llega a la escuela, y en la escuela nos encontramos con otras explicaciones, que a veces son totalmente opuestas a lo que se cree, y lo que traemos y llevamos desde casa. Y ahí está lo interesante que pasaba, y lo hablábamos en infancia. Esa diferencia lo que hace es que el niño empiece a dudar, y empieza a construir su propio pensamiento, ¿sí? Como que empieza a pensar y diga, pero ¿cómo? Esto no me cierra. Mi mamá me dice una cosa, pero resulta que mi amigo de la escuela dice otra cosa, ¿no? Y a veces vuelve a casa y dice, no, pero fulanito me dijo que esto es así, es distinto de lo que vos me decís. Bueno, y empieza a haber como una movida ahí de creencias, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver, Rocío, con lo que cada familia cree, y lo que cada familia puede responder, porque a veces es muy difícil explicar a alguien qué es la muerte, ¿no? ¿Qué significa? Porque no tiene palabras, a veces no tenemos palabras, ¿no? Ante el dolor, ¿no? De una pérdida, no sabemos bien qué decir, ¿no? Nos pasa, no sé si les habrá pasado alguna vez, cuando uno se entera de alguien que fallece, no sabemos bien qué decir, ¿no? Saludamos a una persona y no sabemos qué decirle, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, con que no encontramos palabras para una situación tan difícil, ¿no? Pero bueno, quedémonos con esto de que cada familia también cree en algo y decide también transmitir esa creencia, ¿sí? Eso es parte de una herencia también de una familia, ¿sí? Ahora, después, cuando salimos al mundo, nos encontramos con otros tipos de creencias que de alguna manera movilizan o desestructuran nuestras propias creencias, ¿sí? Sobre todo, ustedes piensen, cuando ingresan a estudiar, ¿no? Y cómo la ciencia dice otra cosa, ¿no? ¿Cómo es? El origen del mundo, yo creía que, no sé, Dios creó al hombre y a la mujer, y resulta que la ciencia dice otra cosa, que venimos de, ¿no? Y que habla de la teoría de la evolución, y bueno, y ahí empiezan como a chocarse distintos discursos, ¿no? Bueno, es parte también de la vida, y es parte del recorrido que tenemos como personas, buscando explicaciones a distintas cosas que nos pasan, ¿sí? Bueno, entonces les decía que la unidad número 1 es la unidad más larga, ¿sí? Porque vamos a ver entonces la perspectiva del psicoanálisis frente a las adolescencias y las juventudes, ¿sí? Con Casulio vamos a ver el lugar de la escuela, el lugar de los pares, de la familia, ¿sí? De las familias. El tema de, también vamos a ver los duelos, sí, que es otro tema clásico en adolescencia, cuando se ve psicoanálisis, los duelos en la adolescencia. Hay una serie de duelos, hay autores tradicionales que hablan en términos de duelos en la adolescencia, y hay otros autores que hablan en términos de trabajos que tienen que resolver los adolescentes, ¿sí? Bueno, eso ya lo vamos a ver, no quiero entrar en detalle. También vamos a ver toda la cuestión del desarrollo del pensamiento en la adolescencia, ¿sí? ¿Cómo es el aprendizaje en la adolescencia? ¿Sí? ¿Qué habilidades nuevas aparecen? Y ahí vamos a retomar algo que habíamos visto en psicología educacional, cuando vimos Piaget, ¿sí? El último estadio, el estadio del pensamiento formal, ¿sí? Donde nos hablaba de un avance en el pensamiento, ¿sí? Más abstracto, ¿sí? Más alejado de lo concreto, donde ya se plantean hipótesis, ¿sí? Todo eso caracteriza el pensamiento adolescente, ¿sí? En cuanto a lo cognitivo estamos hablando, ¿sí? Eso también lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, la unidad número 2, No, no. vamos, sí. Decime. No, que no había ninguna pregunta. Ah, está bien. Bueno, la unidad número 2, vamos a ver adultez, directamente adultez, y un tema que nos interesa como profes,
es, ¿cómo es el aprendizaje del adulto? Uno termina de aprender, puede aprender cosas nuevas cuando llega adulto. ¿Qué pasa con los adultos que ingresan a la escolaridad, por ejemplo? ¿Saben que existe la escuela primaria para adultos? Bueno, ¿qué pasa con el aprendizaje en la adultez? Eso también lo vamos a ver, es importante, ¿sí? Y la unidad número 3 vamos a ver vejez, ¿sí? También características de la etapa de la vejez, y qué cosas debe resolver la persona a esa edad, ¿sí? Qué desafíos nuevos aparecen con esto de la cercanía de la muerte, ¿sí? El tiempo que es finito, ¿sí? Es decir, que tiene un límite, que ya el cuerpo no responde de la misma manera, ¿sí? Que las habilidades se van perdiendo de alguna manera. Hay toda una propuesta, o varias propuestas de estimulación cognitiva, deben haber escuchado, ¿no? Que se trabaja en talleres para adultos mayores, para poder tener activa la memoria, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con las pérdidas de memoria, las caídas, los golpes, ¿no? Todo lo que le empiezan a suceder a las personas mayores, ¿sí? Y también vamos a ver la cuestión física específicamente, ¿no? Si hay actividades específicas, ¿no? Que pueden pensar, o podemos pensar, ustedes pueden pensar, los profes de educación física, apuntando a los adultos mayores, porque también tenemos que ver que la edad, ¿no? Se ha como ampliado, ya las personas viven más tiempo, viven más años y tienen una mejor calidad de vida que hace algunas épocas atrás. Bueno, ¿en qué condiciones llegan a la edad que llegan, ¿no? Si hay actividades físicas que se pueden pensar, ¿sí? Que sean posibles, ¿sí? Para los adultos mayores, también pensando en lo que pueden llegar a hacer, en lo posible, ¿sí? En lo posible que se le puede ofrecer, ¿sí? Porque hay profes que participan de talleres para adultos mayores, ¿no? Que ofrecen algunas actividades, ¿no? A veces con elementos que tienen en la casa. Con la pandemia hubo muchas clases por Zoom, ¿no? De muchos profes que daban clases por Zoom, y la persona hacía actividades, ¿no? Con los elementos que había en su casa, ¿no? No sé, alguna soga, algo como para estirar, algo para apretar, para hacer algunos movimientos con las manos, ¿no? Bueno, eso también lo vamos a ver, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Están cansados, yo los agarro cansados siempre. Están re cansados. Bueno, eso es más o menos el programa, ¿sí? Esperemos ver todo lo que tenemos que ver. Voy a subir el programa a la plataforma, yo todavía no subí ningún material de nada, ¿sí? Ustedes, el enlace de Zoom, ¿lo encontraron en el grupo de WhatsApp que yo mandé o en la plataforma? Yo en la plataforma. Ah, genial, pudiste entrar bien entonces. Bien, bueno, yo voy a usar las dos vías. Voy a subir en la plataforma y también por WhatsApp, por si alguno tiene WhatsApp web y se conecta, ¿sí? Yo en el grupo de WhatsApp no estoy. Si Ah, pueden bueno, agregar, por favor. dale, Darío. Vos mandame un mensajito y yo te agrego, ¿sí? Porque si no, Dale, ahí te mando el toque. tengo tu contacto, pero lo tendría que rastrear. Así yo te agrego. ¿Qué más les quería decir? Bueno, y para la próxima vamos a volver a leer el texto de Casulio, ¿sí? El texto que se llama Ser adolescente en el siglo XXI. Lo van a leer al texto, ¿sí? Lo van a leer y van a buscar los siguientes puntos que me interesan, ¿sí? Que busquen, anoten cuáles son los puntos que me interesa que presten atención. No va a ser un trabajo práctico, sino puntos sobre los cuales vamos a hablar, ¿sí? En la próxima clase. Quiero que presten atención a lo que dice la autora, porque es una autora argentina, las ideas de modernidad y posmodernidad, ¿sí? Que plantea Gabriela Livia Casulio, ¿sí? Ideas de modernidad y posmodernidad que seguramente lo habrán visto o lo estarán por ver en pedagogía, puede ser, porque hay varios profes que ¿Me abordan. dice el nombre, profe, ¿Cómo? del libro? El capítulo se llama Ser adolescente en el siglo XXI. ¿Sí? Lo voy a escribir acá en el chat. Que hacia el final de Sujetos 1 yo lo nombré y lo vimos, pero bueno,
Vamos a retomar eso como si fuera que no lo hubiéramos visto. Ser adolescente en el siglo XXI, ¿sí? No, pero ¿en qué libro, profe? El libro se llama, espérate, no tengo ahora el título a mano. No tengo el título, te lo busco. No, el libro se llama Ser adolescente en el siglo XXI, perdón. El capítulo 2 es lo que vamos a ver, que habla del contexto. El libro de Gabriela Casulio se llama Ser adolescente en el siglo XXI, pero de ahí vamos a ver el capítulo 2. ¿Sí? El capítulo 2. Bien, entonces, ideas de modernidad y posmodernidad, ¿sí? Las subrayan, las buscan en el texto. ¿Estamos? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a buscar también qué dice el texto sobre la escuela, qué dice sobre los pares y qué dice sobre la familia. ¿Sí? Esos 3 puntos me interesa que busquen en el texto. ¿Qué pasa con la escuela? Porque la autora habla de qué le pasa a la escuela con los adolescentes, ¿sí? ¿Qué pasa con los pares? Porque empiezan a tener como un lugar muy importante. Los pares, me refiero a los amigos, al grupo de amigos, a la banda de amigos, ¿sí? Empieza a tener como otra importancia en la adolescencia, ¿sí? ¿Y qué pasa con la familia? Que tiene que empezar a acomodarse a los cambios que aparecen, a las complicaciones, a los conflictos, a la famosa brecha generacional que se dice, esa distancia, esa diferencia entre lo que le interesa al adolescente y lo que le interesa a la madre, al padre o a quienes lo hayan criado. ¿Sí? Empieza a haber como una distancia. ¿Sí? Ya la relación no es la misma que en la infancia. ¿Sí? Empieza a haber una distancia. Ya el adolescente mismo pone una distancia, empieza a querer tener su espacio más privado, ¿no? Es bastante reservada con sus cosas, ¿sí? Ya no comenta tanto lo que le va pasando, ¿no? Empieza, digo, lo que estoy diciendo me imagino que les debe resonar, les debe parecer familiar esto, ¿no? Algunas capaz que todavía la están transitando porque ustedes son muy jóvenes, o no hace mucho les ha pasado esto, ¿no? Esos cruces entre generaciones, las diferencias que hay, las discusiones, bueno, y demás, ¿no? Todo lo que va sucediendo que moviliza a toda la familia, ¿sí? A toda la familia moviliza. Y una tarea que sí van a tener que hacer, una tarea, que es que escriban, ¿sí? ¿Qué es la adolescencia? Para cada uno de ustedes, ¿qué es la adolescencia? ¿Sí? Pueden, para responder a esta pregunta, no me interesa una definición teórica, conceptual, sino ustedes pensando en conectarse con ese adolescente que fueron o que de alguna manera siguen siendo, ¿no? ¿Cuáles son los sentimientos, las sensaciones, los conflictos, los deseos, las expectativas, todo lo que sucede a un adolescente, lo que transita a un adolescente? Profe, Sí. yo creo que la adolescencia para mí en simples palabras es rebelión. Ajá, bueno, puedes poner eso entonces. Dale. ¿Sí? Entonces la tarea es esa. ¿Sí? Vamos a hablar sobre eso. ¿Qué escribió cada uno? ¿Qué es la adolescencia para cada uno de ustedes? ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la tarea. La tarea es leer el texto, que lo voy a subir a la plataforma, buscar esos puntos que les pedí, ideas de modernidad, posmodernidad, el lugar de la escuela, la familia y los pares, y esta pregunta de qué es la adolescencia para ustedes. ¿Estamos? Todo esto para el próximo jueves, ¿sí? Espero que vengan con un poco más de energía, porque ya arrancamos, ya arrancamos. Entiendo que es tarde, pero bueno, ya arrancamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Nada. Bueno, el trabajo final de la materia seguramente va a ser un trabajo, algo así como un parcial domiciliario, donde va a haber algunas preguntas que van a poder articular los distintos temas, ¿sí? Algo así va a ser un trabajo práctico integrador, ¿sí? Donde van a tener cierto tiempo para responder las preguntas, ¿sí? Pero siempre va a ser sobre los textos que hayamos visto y lo que vayamos charlando en las clases, ¿sí? Por si quieren saber. Y es una materia que se aprueba, se promociona o se recursa, ¿sí? Y hay que aprobar con 7, ¿sí?
Me importa que participen, que lean, ¿sí? Que se comprometan, eso también es parte de la promoción de la materia, ¿sí? Ya saben, ya nos conocemos, me parece, ¿no? Bien. Bueno, si nadie más quiere hacer ninguna pregunta, bueno, hoy nos vamos temprano porque es la primera clase. Así que bueno, pueden ir a descansar, a cenar o lo bueno que vayan a hacer. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, profe, Bueno, gracias, profe. Bueno, Gracias. nos estamos viendo el jueves que viene. Nos Que vemos, estén profe. bien. Chau, chau. profe.